Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo funcionan las constelaciones familiares. Eso que parece algo tan extraño, tan mágico, vamos a darle la explicación para que lo entiendas y puedas relacionarte con las constelaciones de una manera mucho más abierta, clara y estructurada. Bien, lo primero que tenemos que decir es que las constelaciones familiares empezaron a usarse en el mundo terapéutico cuando se empezó a ver cuestiones que le estaban sucediendo a la persona, al consultante, no se acababan de resolver o tenían mucha dificultad, y se empezaba a ver que el origen de esas cuestiones muchas veces no provenían de la vida de la persona que estaba en consulta, sino que venía de temas de su clan familiar o de los otros sistemas con los cuales se estaba interrelacionando. Podemos entender también sistema pareja, sistema social, sistema paternidad o maternidad o sistema profesional. A partir de aquí nos empezamos a dar cuenta de que realmente en el universo no hay nada aislado, todo forma parte de conjuntos o de sistemas mayores. Es decir, de la misma manera de que tú formas parte o eres un elemento dentro de una familia, dentro del sistema familia, no eres la familia, eres una persona dentro de la familia. Así sucede con todas las cosas en el universo, es decir, además de pertenecer al sistema familia, también perteneces al sistema social de tu barrio, de tu ciudad, de tu país. También perteneces al sistema ser humano como raza, es decir, formas parte de un sistema que somos todos los seres humanos. También perteneces al sistema de pareja. Si estás en pareja con otra persona, se genera un sistema, se llama pareja, al que también perteneces. También perteneces al sistema familia propia, es decir, no solo está la familia de origen, sino la familia que tú también estás generando con tus hijos. También perteneces a varios sistemas sociales, con tus amistades, quizá con el club deportivo, quizá con otro grupo de amigos, un club de lectura, etcétera, ¿no? También perteneces a sistemas profesionales dentro de tus colegas, y también, por supuesto, tu emprendimiento, tu proyecto es un sistema en sí mismo, ¿no? Que tiene sus particularidades, sus elementos, como tú misma como emprendedora, los clientes, el propio proyecto, los servicios, el dinero, las estrategias, los objetivos, el propósito, la misión, los valores. Todas estas cuestiones forman parte del sistema de tu proyecto. Bien, entonces, entendiendo que todo forma parte de sistemas mayores en el universo, lo siguiente que tenemos que entender es que todo en el universo también tiene conciencia. Es decir, no existe esto de cosas muertas y cosas vivas, como a veces nos han hecho pensar, ¿no? Nos han hecho creer. Nos estamos dando cuenta a través de la ciencia cuántica de que todo en el universo tiene frecuencia, vibración y conciencia. Y esto es muy importante porque esto significa que todo nos está afectando. Seguramente te has dado cuenta que si, por ejemplo, no es lo mismo vivir, por ejemplo, en una casa armónica donde te está aportando una energía positiva, te está aportando una conciencia positiva, a vivir, por ejemplo, en una casa desarmónica. Eso se vio mucho en el Feng Shui, por ejemplo. Asimismo, también sucede con el dinero. El dinero también tiene su energía, su frecuencia. Es decir, si tú tienes una conciencia de rechazo hacia el dinero, la conciencia del dinero pues no llega a ti, también evita estar contigo, ¿de acuerdo? Entonces, así sucede con todo en el universo. Todo vibra, todo tiene conciencia. Visto esto significa que los elementos de un sistema van mucho más allá que simplemente las personas. Desde las constelaciones familiares quizás se trabaja mucho con las personas de la familia, ¿no? Quién es el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el tío, el hermano, etcétera, ¿no? Pero realmente, si vamos a la ciencia sistémica y a las constelaciones en general, nos damos cuenta de que hay muchos más elementos que interactúan. Por ejemplo, las constelaciones de proyectos, siempre consideramos al proyecto en sí mismo, y tiene su propia energía.
tiene su propio nivel de salud actual, tiene su propia conciencia. También los clientes tienen su propia conciencia con respecto a tu proyecto y con respecto a ti, también el dinero, también cada servicio tiene su propia conciencia. Entonces, aquí nos damos cuenta que vivimos en un universo cuántico que está vivo, todo tiene conciencia. Bien, visto esto, también al estudiar la ciencia sistémica, que al final las constelaciones es una herramienta que usa la ciencia sistémica o basada en la ciencia sistémica. Entonces, al estudiar la ciencia sistémica nos damos cuenta de que todo sistema, al crearse, por ejemplo, al crearse un nuevo proyecto, al crearse una nueva familia, al crearse un nuevo sistema de pareja, al nacer, también nace con una conciencia superior o campo, o podemos llamarlo campo cuántico, campo sistémico, que al final es la inteligencia del sistema, digamos, es la conciencia del propio sistema, no ya de cada elemento del sistema, sino del sistema en su conjunto. Y esta inteligencia es una inteligencia superior, es una conciencia superior a cada elemento del sistema. Y esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Significa que si tú solo te manejas desde tu conciencia, desde tu conocimiento, estás accediendo a un nivel de conciencia limitado. Pero si tú accedes al nivel de conciencia de todo el sistema, es un nivel de conciencia superior. Si tu conciencia está aquí, la conciencia del sistema está aquí, porque es mayor a la de cualquier elemento del propio sistema. Entonces, con las constelaciones familiares, con la herramienta de las constelaciones familiares, lo que hacemos es acceder a la conciencia familiar. Y ahí podemos ver que muchas veces algún tema tuyo, algún problema que estás teniendo en la vida, tiene como origen algún elemento de la conciencia familiar, es decir, del sistema familiar, que no eres tú. Quizá es algo que no estaba resuelto en un abuelo, quizás es un asunto de tu madre, etcétera, que por amor ciego, desde el inconsciente, lo has tomado. Realmente el que se relaciona muy directamente con los sistemas es más nuestra parte inconsciente. Entonces muchas cuestiones las tomamos de manera inconsciente y empezamos a manifestar síntomas de asuntos que no nos pertenecen. Entonces la constelación lo que nos sirve es para poder ver cuáles son las dinámicas, o sea, la constelación nos enseña las dinámicas y esas dinámicas nos llevan al origen para poder desde ahí poner conciencia y poder resolver. En el trabajo con cientos, con miles de constelaciones, se fue viendo cómo cada sistema tiene unas leyes que las hemos llamado leyes sistémicas. Es decir, recapitulando, hemos visto cómo todo pertenece a sistemas, vemos cómo el sistema tiene una conciencia que se llama el campo cuántico, el campo sistémico o la conciencia del sistema. Por ejemplo, en las especies animales podemos hablar de campos morfogenéticos, por eso que si una persona inventa algo, tiene una idea, etcétera, al poco tiempo todos los elementos de ese sistema pueden canalizar esa idea. Y entonces hemos visto cómo hay unas leyes que gestionan ese sistema. Otra cuestión importante es que cuando se genera un sistema, este sistema tiene un propósito. Todo sistema nace con un propósito, no solo con una conciencia, sino con un propósito. Entonces es muy importante, por ejemplo, en tu sistema proyecto para que funcione bien, en tu sistema pareja para que funcione bien, en tu sistema personal para que funcione bien, tienes que tener conciencia de cuál es el propósito de ese sistema. Es decir, en tu sistema personal, el propósito podríamos llamarlo que es la misión de vida. Normalmente es lo que llamamos misión de vida, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu sistema de pareja? ¿Cuál es el propósito de tu proyecto? Normalmente relacionado en la ayuda, ¿no? Entonces tienes que definir bien el propósito porque eso va a incrementar tu conciencia sobre el sistema, porque el sistema se rige por el propósito. Entonces un sistema va a funcionar bien siempre que se esté encaminando hacia el propósito y siempre que esté incrementando su nivel de conciencia con respecto al propósito, ¿de acuerdo? Entonces tu proyecto, por ejemplo, va a funcionar bien siempre y cuando esté cumpliendo con el propósito. O sea, si el propósito de tu proyecto es ayudar, por ejemplo, mi propósito, ¿no? Ayudar a los emprendedores a desarrollar sus proyectos para que a la vez ellos puedan ayudar a sus clientes y entre todos evolucionemos la humanidad, ¿no? Ese es el propósito
mío y de Systemia Consulting. Entonces, Systemia Consulting o mi proyecto va a funcionar bien siempre y cuando esté avanzando hacia el propósito y la conciencia de Systemia y mía avance hacia el propósito. Tu sistema personal va a funcionar bien, tú como persona vas a estar de manera armónica a medida que evoluciones hacia el propósito, hacia tu misión de vida. Por eso para mí es tan importante la vocación y realmente poner en juego tu misión de vida a través de un proyecto, porque cuando uno contacta con el crecimiento personal, contacta inevitablemente con su misión de vida y empieza a dirigirse muy claramente hacia su propósito, y ahí todos los elementos de su vida se alinean. Dicho esto, además el sistema al crearse tiene 3 leyes que son las que van a definir que funciona bien. No solo tiene que ir hacia el propósito, sino que tiene que cumplir 3 leyes para funcionar de manera armónica. Es la ley de la pertenencia, que nos dice que todos los elementos del sistema tienen derechos a ser reconocidos, por ejemplo, y además en su importancia. Y cuando hablamos de la importancia ya vamos a la segunda ley, que es la ley del orden y de la jerarquía, y nos dice que cada elemento dentro del sistema tiene un lugar y un orden jerárquico en función de lo que aporta al sistema y en función de lo que aporta al propósito del sistema. Es por eso que dentro, por ejemplo, de tu proyecto, no es lo mismo un servicio que otro. Todos tienen que ser reconocidos, según nos dice la primera ley, pero no todos tienen el mismo nivel de importancia. El que aporta más al propósito de tu proyecto, es decir, al que ayuda más, por ejemplo, a tus clientes, el que hace evolucionar más tu proyecto, es jerárquicamente superior a otro servicio que quizá no es tan importante. Entonces, conocer el orden de los elementos de tu sistema, sea cual sea, el proyecto, la familia, etcétera, es fundamental según la segunda ley sistémica. Y la tercera ley sistémica nos habla del equilibrio entre el dar y el recibir. Podemos hablar extensamente de estas leyes, pero básicamente nos dice que todos los elementos tienen que estar equilibrados entre lo que aportan al sistema y lo que reciben del sistema. Es decir, que por ejemplo, en la relación entre un profesional y sus clientes tiene que haber un equilibrio entre la calidad del servicio que aportas y lo que recibes a cambio por tu cliente, ya sean recomendaciones, el pago de las tarifas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya hemos visto que el sistema se compone de elementos, el sistema tiene una conciencia, el sistema se rige por 3 leyes, y otra cuestión importante es que los elementos están íntimamente interrelacionados. Es por eso que, por ejemplo, en el sistema familia se ve muy claro. Lo que hace una persona de la familia afecta a los demás. En el sistema pareja, pues lo que hace una persona de la pareja afecta a la otra. En el sistema proyecto, pues tal y como funciona un servicio, afecta al proyecto. Lo que sucede con los clientes afecta al proyecto. Lo que sucede con los colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, todos los elementos además están interrelacionados. Entonces, dicho esto, cómo funcionan las constelaciones familiares. La constelación familiar es una herramienta que lo que hace es tomar del campo cuántico, tomar de esa inteligencia del sistema para darnos información sobre lo que está sucediendo y qué podemos ajustar para mejorar en ir hacia el propósito, en cumplir con las 3 leyes sistémicas, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente si tú tienes un problema, lo primero que nos enseña la constelación es el origen del problema, el sistema donde está el origen, porque que tú tengas un problema, por ejemplo, en lo personal, no significa que el origen esté en tu sistema personal o en tu sistema de familia, quizá está en el sistema de pareja, o que tú tengas un problema en tu proyecto, que tu proyecto no esté funcionando bien, que no estén llegando clientes, que un servicio no funcione bien, que no te proporcione una economía abundante, no significa que el origen esté en el propio proyecto. A veces está en un asunto no resuelto de tu infancia, es decir, sistema personal. A veces está en un asunto no resuelto de tu sistema de pareja. A veces está en un asunto no resuelto de tu sistema familia. Entonces, la constelación lo que nos va a enseñar es, primero, cuál es el origen del asunto, la causa raíz, a qué sistema pertenece y dónde tenemos que
que poner conciencia y que tenemos que ordenar. Y esta información, como es una herramienta gráfica, es decir, la hacemos con muñecos, la hacemos con personas, la hacemos con un entorno virtual, es una herramienta gráfica, visual. Entonces, al ser visual, no solo trabajamos con el hemisferio izquierdo, que es el racional, sino que integramos hemisferio izquierdo con derecho, que es el hemisferio de lo visual, de lo creativo, de lo plástico. Entonces, al integrar los dos cerebros, lo que hacemos, más la canalización con el campo cuántico, lo que hacemos es integrar todo nuestro potencial como ser humano, es decir, integrando los dos cerebros y canalizando además la información del sistema. Este tema es muy extenso, perdonad que quizá voy un poco desordenado, pero es que realmente hay muchos elementos de los que hablar y estoy haciendo como pinceladas de todo lo relevante, ¿no? En cada uno de estos temas podríamos desarrollar en muchísima, así es como lo hacemos en las formaciones, por ejemplo, ¿no? Porque otro tema que muy importante es que tienes que saber, tú tienes derecho a acceder a la información de todos los sistemas a los que perteneces y no tienes derecho a acceder a los sistemas a los que no pertenecen. Por eso trabajar con los permisos es tan importante para un constelador. Tener claro cuando llega el consultante si tiene permiso a acceder a esa información, porque si no la constelación se va a bloquear. Pero es importante que sepas que tienes derecho a acceder a toda la información de tu sistema familiar, es decir, de tu clan familiar, de tu sistema de pareja, de tu proyecto, incluido tus clientes potenciales. Y fíjate qué poderoso es eso, que yo tengo derecho a saber cuál va a ser, por ejemplo, la mirada de mis clientes potenciales, a las personas a las que yo estoy enfocado a ayudar, cuál va a ser la mirada, por ejemplo, de cara a un nuevo servicio que me estoy planteando. Tengo derecho a saber qué está sucediendo con un servicio que no está funcionando tan bien, cuál es la mirada de los clientes hacia ese servicio, por qué no les está sirviendo, por qué no les está llegando la información, por qué no está fluyendo, o todo lo contrario, o por qué fluye tan bien, para aprender de eso, ¿no? Entonces, fíjate qué importante es saber que tienes derecho a saber de la información, ¿no? Y esto es algo fundamental. Entonces, dicho esto, finalmente, ¿cuáles son los tipos de constelaciones que hay? Bueno, se empezó con las constelaciones familiares en el ámbito terapéutico. Después se derivó a las constelaciones organizacionales, viendo que también funcionaban en los sistemas organizaciones o muy enfocado a multinacionales. También se vio que funcionaba en los sistemas pedagógicos, en los colegios, etcétera, y esto lo llamamos pedagogía sistémica. Y han ido surgiendo, por ejemplo, las constelaciones inmobiliarias de todo el mundo inmobiliario. Es muy interesante ver por qué una casa se vende, no se vende, por qué se alquila, por qué no se alquila, etcétera, ¿no? Constelaciones de pareja, por ejemplo. Y yo he ido desarrollando lo que son las constelaciones de emprendedores y proyectos, que es un tipo de constelación que viene a ayudar a los emprendedores a desarrollar plenamente su misión de vida a través de un proyecto, a través de una marca personal, a través de tu consulta terapéutica o tu consulta como coach o consultora. En la ayuda a los emprendedores, la verdad es que hay que integrar las constelaciones familiares con las constelaciones organizacionales. Por eso surgieron las constelaciones que he llamado de emprendedores y proyectos. Porque otra cuestión muy importante que debemos saber es que los asuntos pasan de un sistema a otro. Es decir, como ya te he explicado, un problema que puedes estar teniendo puede tener origen en otro sistema. Esto nos da la información de que realmente hay una transferencia de asuntos entre sistemas. Es decir, que si a ti como emprendedora no te está funcionando el proyecto, el origen puede estar en cualquier sistema y esté en el sistema que esté, tenemos que ser capaces de resolverlo. Es decir, que una persona que trabaja en la ayuda a los emprendedores tiene que saber todos los temas de constelaciones familiares y de constelaciones organizacionales para poder intervenir en todos los sistemas del emprendedor, si no, no le va a poder ayudar realmente a solucionar esas cuestiones. También hay diferentes formatos, pero el formato no es tan importante. A veces veo que se pone mucho foco en el formato, constelación con muñecos, constelación online, no online. Realmente todo eso simplemente son
formas de usar la herramienta que básicamente tienes que dominarlos todos si te quieres dedicar a esto. Por eso en nuestras formaciones enseñamos de manera online cómo trabajar en todos los formatos. Por eso trabajamos con un entorno virtual que te sitúa también en una sala como si fuera física. De esta manera estás aprendiendo online, pero también te sirve para aprender cuando estés en una sala con tus clientes. Entonces, básicamente hay que distinguir entre constelaciones individuales, donde el facilitador, el constelador, consteladora está con una persona que es el cliente, y constelaciones grupales, donde el trabajo también es hacia una persona sobre su asunto personal, profesional, etcétera, pero hay un grupo que le está apoyando y esas personas se pueden además también nos van a ayudar como representantes. Entonces también vamos a usar muñecos, vamos a usar personas, vamos a usar elementos físicos, etcétera, pero eso solo son herramientas. Y básicamente también realmente se han desarrollado mucho las constelaciones en el mundo online. Por eso a mí también me parece muy importante las formaciones online, porque vas a aprender muy fuertemente cómo trabajar online. Entonces vas a poder trabajar con clientes en todos, que hablen en tu idioma, en todos los países, sean cuales sean, ¿no? Lo cual es una gran ventaja sabiendo. Otras cuestiones muy básicas, los 4 puntos finales, pues este vídeo ya está quedando muy largo, disculpa, pero realmente es que hay mucho que explicar en las constelaciones. Las ventajas más importantes que yo veo de un facilitador sistémico, de un constelador con respecto a otras orientaciones, etc. Por ejemplo, es que se basa integra, como te comentaba antes, lo consciente, lo inconsciente, lo racional, el hemisferio racional y también el creativo, y además la canalización, y esto lo hace muy poderoso porque realmente te estás manejando desde un potencial mucho más elevado de conciencia. Entonces cuando tienes un problema, al final tú lo que tienes es un nivel de conciencia inferior al problema que estás teniendo. Entonces un problema siempre se soluciona elevando tu nivel de conciencia, por eso está sobre el nivel de conciencia del asunto, del problema. Entonces, por eso es tan importante una herramienta tan poderosa que te va a hacer te va a hacer elevar tu nivel de conciencia sobre el asunto, y tú mismo vas a poder ver muy claramente cuál es la causa raíz y cómo resolverla. De cara a los clientes es muy poderosa porque el cliente no es que tú le estés explicando qué sucede, sino que el cliente lo está viendo directamente, es como poner el inconsciente en lo externo. Entonces, a través de figuras, a través de personas, a través de que él no está manejando y tú tampoco, que eso lo está manejando el campo cuántico, el cliente ve lo que sucede, ve que claramente esa es una dinámica que tiene él, y ahí no hace falta que tú le convenzas de que tú sabes más que él y le vas a decir cuál es el problema. No funciona. Él está viendo la dinámica ahí y contacta fuertemente con la dinámica, y eso le da el crecimiento de conciencia. Porque a esto nos lleva a otro tema. Ese crecimiento de conciencia hace que ese problema nunca vuelva a aparecer en el cliente. Porque una vez tú incrementas la conciencia sobre un tema, todos esos problemas que están en ese campo de conciencia inferior ya no vuelven a aparecer, y eso hace que las personas, los clientes que vienen a consulta, cuando trabajamos con constelaciones, tienen crecimientos muy rápidos, tanto a nivel personal como profesional y en todos los sistemas, porque recordemos que todos los sistemas están interrelacionados. Entonces, la constelación lleva al incremento de conciencia, y el incremento de conciencia hace que realmente la solución del tema sea para todos los elementos y para todos los sistemas, y no vuelva nunca más esa problemática. Ya vuelven problemáticas de otro nivel de conciencia que volvemos a trabajar y esto hace un crecimiento muy rápido y muy potente. Bien, nada más, creo que he tocado todos los puntos fundamentales. Perdóname si ha habido quizá en algún punto un poco de desorden en la exposición, pero realmente quería tocar todo lo importante para que tengas realmente una visión general de lo importante y sepas claramente cómo funcionan las constelaciones familiares y en general cómo funciona toda la ciencia sistémica
y todos los tipos de constelación. Bien, nada más. Te recuerdo que si te interesa el tema, si quieres formarte como facilitadora, como consteladora, como constelador, y si además quieres no solo saber ayudar a las personas en sus temas personales, sino también en sus temas profesionales, cada vez más son las personas que al incrementar de conciencia contactan con la vocación y quieren poner en marcha sus proyectos conscientes. Si quieres aprender una herramienta poderosa para trabajar tema familiar, tema profesional y tema todo lo que tiene que ver con la realización de la misión de vida y la abundancia económica, te recomiendo que mires nuestra formación en constelaciones sistémicas de emprendedores y proyectos. Una formación que ya hemos hecho 5 ediciones a día de hoy, a cuando está grabado este vídeo. Una formación muy poderosa donde no solo vas a integrar toda la parte teórica a través de un videocurso muy extenso, sino que además vas a ponerlo en práctica, porque en cada sesión en directo de la formación, en directo online, vas a realizar prácticas supervisadas, es decir, que mientras integras la herramienta, también realizas práctica. Esto hace que cuando terminas la formación tienes un gran expertise, no solo en la teoría, sino en la práctica para trabajar con clientes. Y esto es algo que he visto que en general no se da en muchas formaciones de constelaciones, donde normalmente se da la teoría, el docente hace constelaciones y los alumnos miran. Entonces terminan la formación y no se atreven a trabajar. Por eso yo he concebido esta formación de manera diferente, viendo mi experiencia, ya que yo también estoy formado en constelaciones familiares, organizacionales, y he hecho muchas formaciones donde he visto esto, ¿no? Que las personas terminaban y no se atrevían a trabajar con clientes por esta falta de práctica supervisión. Entonces me ha parecido súper importante integrarla directamente en la forma. Entonces, bueno, nada más. Te dejo en la caja de comentarios toda la información sobre nuestra formación online certificada en constelaciones sistémicas de emprendedores y proyectos, y te veo en el siguiente vídeo. Un abrazo.